compartir con ustedes. Albita. Muchas gracias, Ángela. Sí, señora. Muy buenos días para todos. Un gusto estar con ustedes. Estamos nuevamente aquí acompañándolos con la temática de la metodología para el cálculo de las multas. El año pasado ustedes recordarán que realizamos una sesión también de diálogo sobre este instrumento, de las modificaciones que se estaban planteando para el mismo. Este año, pues digamos que tenemos ya como esto que les vamos a presentar, es ya como un producto casi que acabado, pero que está en proceso de integración con otro componente que se está trabajando también desde CIPTA, que es lo referido a trámites de responsabilidad extendida del productor, gestión postconsumo y recolección selectiva, de la cual pues en esta oportunidad no les hablaremos, dado que está como en proceso de aprobación, pero para que ustedes también lo tengan en el radar, que se está trabajando este aspecto y que seguramente en otro espacio más adelante podemos también compartirles. El día de hoy nos encontramos con ustedes Hernán Yanguatín y Lady Guerra, que han sido los dos profesionales desde CIPTA y desde la Oficina Asesora Jurídica que han liderado este proceso de revisión y de propuesta de mejoramiento de esta metodología, como ya les vamos a mostrar. Y mi nombre es Alba Ruth Olmos Clavijo, soy la líder de evaluación económica en la subdirección de instrumentos. Entonces esperamos pues refrescar información y actualizarla para aquellos que nos acompañaron el año pasado y ojalá que hoy se hayan unido todas aquellas corporaciones que lastimosamente en la vigencia pasada no pudieron estar. Varias de ellas nos solicitaron este espacio y por eso estamos respondiendo también como a las necesidades desde los territorios. Entonces les agradezco mucho su participación, vamos a estar prestos a escuchar sus comentarios y ahorita Hernán nos precisará si podemos ir haciendo las preguntas conforme vamos haciendo la presentación o dejamos como ya el espacio de diálogo al finalizar. Muchas gracias y buenos días, Hernán, Lady, bienvenidos y adelante. Muy buenos días para todos, gracias Alba, gracias Ángela. Bueno, pues ante todo agradecer su presencia y la respuesta a esta convocatoria para la presentación de esta propuesta que hemos venido trabajando ya hace algunos años y como lo mencionaba Alba, pues que ya hemos tenido la oportunidad de socializar con algunos de ustedes y esperamos pues que sea muy productiva esta sesión. Mi nombre es Hernán Yanguatín, yo hago parte de la subdirección de instrumentos, permisos y trámites ambientales y hago parte del equipo de valoración económica junto con la profesional de la Oficina Asesora Jurídica que hemos venido trabajando esta propuesta y pues que venimos a presentar en este momento. Básicamente tenemos planteada la agenda que vamos a desarrollar. Por favor, me confirman si ven avanzar la presentación. Ya se ve la agenda. Gracias, perfecto. Como agenda, digamos, los puntos principales que vamos a abordar en esta presentación pues corresponden a una breve introducción. Partimos de un diagnóstico que hemos realizado precisamente para generar este tipo de propuesta y de ajustes, identificando cuáles son los elementos que deberían ser ajustados y procedemos a hacer la revisión de forma muy sucinta de cada una de las variables que componen el modelo matemático para el cálculo de la multa, como son el beneficio ilícito, el factor de temporalidad, la importancia de la afectación ambiental, la evaluación del riesgo, la concurrencia de infracciones y finalmente pues la tasación de la multa. Posteriormente, al finalizar la presentación, entonces abrimos el espacio para las preguntas y las observaciones que ustedes consideren. De igual forma, creo que en el chat, si ustedes lo consideran, pueden ir planteando sus preguntas como para que las tengamos allí almacenadas. Cuando una vez tengamos el espacio, pues daremos oportunidad a la respuesta. Entonces, pues para iniciar, dentro de la introducción, quiero darle la palabra a Lady para que por favor pues nos haga una breve introducción al tema. Gracias. Sí, buenos días. Mucho gusto, Lady Cristina Guerra Zapata. Yo soy de la Oficina Asesora Jurídica
y he venido pues apoyando a CIPTA en el proceso pues de actualización, digamos, de la metodología de tasación de multa, donde hemos tratado como de recopilar algunas de las observaciones que han hecho las corporaciones, que la misma ANLA ha realizado, digamos, dentro de su proceso de aplicación de la metodología. Y entonces lo que hemos buscado en este momento es como presentar propuestas para adecuar la metodología como a las necesidades que se han venido presentando y como llenar como esos vacíos que se han manifestado. Digamos, hoy vamos a ir presentando, digamos, como digamos, la metodología, también cuáles han sido como las observaciones frente a estas. Y la idea también es que podamos en este espacio recopilar un poco, digamos, otras observaciones o algunos comentarios que ustedes puedan, digamos, ir haciendo, ¿cierto? Para que al final también generemos como una pequeña discusión sobre ese tema. Hernán, puedes empezar. Perfecto, Ley, muchas gracias. Bien, entonces, pues básicamente como parte del diagnóstico, nosotros realizamos inicialmente una revisión a partir del modelo matemático, que es el que están viendo en este momento en pantalla, pues que supongo la mayoría de ustedes conocen, en donde la estructura básicamente está compuesta por 6 variables que parten desde el beneficio ilícito, las variables correspondientes al factor de temporalidad, el grado de afectación ambiental, las circunstancias agravantes y atenuantes, los costos asociados y la capacidad socioeconómica del infractor. Entonces, para entrar a hablar del modelo matemático como está establecido, pues es importante considerar qué se entiende por infracción, ¿cierto? Que es finalmente lo que queremos recoger dentro de la multa. Entonces, entendemos como, o se entiende como el producto del incumplimiento de una norma ambiental o de un acto administrativo emanado de la autoridad ambiental, básicamente orientado a los términos del artículo 5 de la Ley 1333. Y en este marco se generan o se pueden identificar 3 situaciones. Una infracción que se concreta en afectación sobre los bienes de protección ambiental. La infracción que, si bien no se llega a concretar en una afectación, puede llegar a generar un riesgo a esos bienes de protección ambiental. Y un incumplimiento normativo que puede llegar a concretarse en afectación o generar un riesgo. Entonces, esos digamos que son los escenarios en los cuales se identifica o se establece el momento de aplicar esta metodología para calcular la multa. Bien, en cuanto al diagnóstico, pues internamente hicimos una revisión de los actos administrativos correspondientes a sanciones para los sectores que son objeto de licenciamiento en el año 2018 y 2019, y básicamente hicimos una revisión de 20 actos administrativos. Esta revisión nos permitió identificar tanto las acciones impactantes como los medios impactantes y la valoración de cada uno de los atributos para establecer la importancia de la afectación, y de esa manera identificar cuáles serían los principales aspectos a mejorar o cuáles serían las debilidades que encontramos dentro del manual de la metodología tal cual como se viene aplicando en este momento. Entonces, básicamente, dentro de estas 20, dentro de la revisión de estas 20 resoluciones, encontramos la distribución en relación a las acciones que surgen o que generan impactos sobre los bienes de protección. Entonces encontramos que la mayoría de acciones, un 61% de las acciones identificadas como infracciones corresponden al sector de infraestructura, digamos que son las más frecuentes, y pues la distribución para los otros sectores, que es un poco o mucho menor. En relación ya a las variables que pudimos revisar dentro de estos actos administrativos, encontramos pues como primera medida el beneficio ilícito. Dentro de los valores que componen el beneficio ilícito, pues los ingresos directos, los costos evitados y los ahorros de retraso, identificamos que en la mayoría de los casos, si bien se identifica que pudo haberse dado lugar a un beneficio ilícito, pues no fue posible hacer el cálculo correspondiente debido a que no se cuenta con la información necesaria en relación a la determinación de las evidencias, ¿cierto?, de material probatorio que permita hacer ese cálculo, y en relación a las fuentes de información que permitan hacer ese cálculo. Entonces, esa es una primera identificación de la
necesidad, digamos, de ajuste. En cuanto a la variable del grado de afectación ambiental y o riesgo, pues encontramos que la mayoría de las acciones impactantes identificadas pues resultan impactando los bienes de protección y los componentes relacionados principalmente con aire, con agua superficial y subterránea y suelo y subsuelo. Y digamos que los otros componentes pues resultan impactados en una menor medida. Ya en cuanto a la calificación o a la valoración de la importancia de la afectación ambiental, entonces encontramos que en el caso, por ejemplo, del bien de protección, cuando el bien de protección agua superficial y subterránea resulta impactado, la calificación de los atributos de la importancia, la extensión, la persistencia, la reversibilidad y la recuperabilidad, pues generan una calificación de la importancia que va desde un rango leve hasta un rango severo. Sin embargo, en la mayoría de los casos encontramos que, principalmente cuando este componente resulta impactado, pues la calificación final resulta moderada, la importancia de la afectación resulta moderada. Cuando el componente impactado es el suelo y el subsuelo, igualmente su calificación va desde un rango de leve a moderado, pero la mayoría de veces encontramos que es irrelevante, en donde cada uno de los parámetros evaluados pues obtiene la calificación mínima. Hernán, dame un segundo, por favor. Los asistentes nos pueden confirmar si están viendo la presentación. Es que Luz Elena nos indica que no la está pudiendo ver, entonces creemos que es un problema de conexión Sí, sí se puede ver. tuya, Yo no la personalmente. puedo ver. Tendrías que, si quieres, intenta salir y volver a ingresar a la sesión, a la reunión, y Ok. debería mejorarte, si no es un problema de intermitencia de tu internet, Ok. ¿vale? Sí, gracias. Bueno, sí, señora. Hernán, qué pena contigo, puedes continuar. Si Tranquilo. quieres, damos un minutico que y ya está volviendo a entrar, ya volvió a entrar. Dale. Listo, perfecto. Entonces, cuando el bien de protección resulta impactado corresponde al suelo y subsuelo, entonces mencionábamos que pudimos identificar que la mayoría de veces la calificación de los atributos conduce a una calificación en el rango irrelevante, donde cada uno de los atributos obtiene su menor calificación. Cuando el bien de protección impactado es la flora o el aire, uno de los componentes, entonces se encuentra que en la mayoría de ocasiones también la calificación de esa afectación resulta irrelevante, en donde cada uno de los atributos pues obtiene la menor calificación. Entonces eso nos permitió identificar que esta calificación de estos atributos pues podría llegar a generar alguna dificultad y por ende ese debería ser uno de los aspectos que podríamos entrar a mejorar o por lo menos generar unas alternativas adicionales a las que están planteadas en el actual manual para tratar de hacer un poco más, llamémoslo práctico, el ejercicio de valoración de estos atributos cuando estamos hablando de la importancia de la afectación ambiental. La siguiente variable que pudimos revisar dentro de este diagnóstico corresponde a los costos asociados. Dentro de sus componentes o dentro de los valores que incluyen los costos asociados, pues corresponde a los honorarios, los viáticos, tiquetes aéreos, gastos adicionales, gastos de administración. Igualmente se pudo identificar que si bien pueden presentarse estos costos asociados al momento de que la autoridad ambiental tiene que entrar a hacer todo el procedimiento probatorio para el proceso de multa, pues la información a veces no es suficiente y entonces el cálculo también pues no es debidamente calculado. Entonces en ese sentido también identificamos esa circunstancia. En cuanto a la capacidad socioeconómica del infractor, encontramos que existe ese vacío, por ejemplo, cuando es necesario identificar o se presentan infractores, del caso de las entidades sin ánimo de lucro o propiedad horizontal, y en ese caso pues también identificamos ese espacio pues para la mejora. Y finalmente con la concurrencia de infracciones identificamos que en este momento como se viene desarrollando pues se hace un promedio en el caso en el que se presente más de una infracción y eso pues está generando que se pueda violar el principio de proporcionalidad porque este promedio puede favorecer
el momento en que se presenten infracciones graves e infracciones de menor gravedad. Entonces, cuando yo hago un promedio entre una infracción que es severa y una infracción que es, por ejemplo, irrelevante, pues el valor de la multa puede verse reducido, favoreciendo entonces que se presenten este tipo de infracciones, digamos, más graves. Entonces, esa circunstancia también la identificamos y pues tratamos de incluirla dentro de esta propuesta de ajuste y de mejoramiento del manual. Entonces, básicamente, pues eso corresponde a nuestro diagnóstico y a la parte que pudimos identificar de situaciones que deberían ser mejoradas. En la sesión que logramos realizar, o en las 2 sesiones que logramos realizar el año anterior, también identificamos otras circunstancias que tratamos de recoger en el documento y que pues vamos a ir presentando a medida que avancemos en esta sesión. Bien, para hacer una revisión general de la aplicación de la metodología, incluyendo, digamos, algunas de las observaciones y de los espacios de mejora que hemos contemplado, pues partimos de un estudio de caso. Este básicamente corresponde a un proceso sancionatorio que se hizo en contra de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá por el diseño, construcción y operación de la planta de tratamiento de aguas residuales salitre. Eso se hizo, o el concepto técnico, se expidió en el año 2019 y el auto de formulación de cargos en el año 2018. Nos parece muy relevante este caso porque, pues, digamos que reúne como todos los aspectos que quisiéramos nosotros mostrar y que queremos presentar. Entonces, básicamente, una de las primeras características de este caso es que se presentan 6 cargos, todos de naturaleza, digamos, diferente, y por eso pues, nos parece pertinente usarlo como ejemplo para la aplicación de la metodología. Entonces, en el primer cargo, me voy a permitir leerlos de manera muy rápida. En el primer cargo se estableció que no se estableció un área de manejo para los residuos generados en el laboratorio, de acuerdo obviamente con los criterios de la norma. En el segundo cargo no se presentan soportes de reparaciones efectuadas a la tubería de lodos en una situación de emergencia que se presentó. En el tercer cargo se establece que no se realizó el mantenimiento y limpieza del canal de descarga, pues realizando el retiro del material vegetal que podría afectar la sección hidráulica del mismo. El cuarto cargo establece que no se presentan actas de entrega de filtros de aceite y residuos de laboratorio como evidencia de la disposición final y pues que da lugar a un presunto incumplimiento. El quinto cargo establece que no se presentan soportes y certificaciones del manejo de los residuos generados y que se evidenció alguna diferencia entre los registros de material entregado y las certificaciones presentadas. Entonces, esa se conoce. Quinto cargo. Y el sexto cargo, se establece que no se presentó un plan de contingencia ante un evento particular en el cual las diluciones de agua a factores externos no permiten garantizar la eficiencia de la remoción de DBO y de sólidos suspendidos totales. Entonces, básicamente es, digamos, como la gran estructura de los 6 cargos identificados. Aquí también hay que mencionar que de estos cargos se estableció que si bien son infracciones que no se traducen en afectaciones ambientales, sí generaron un riesgo. Entonces es importante tenerlo en cuenta desde este punto de partida para empezar a hacer el análisis. Bien, teniendo claro entonces los cargos identificados, pues partimos entonces a aplicar la metodología considerando la primera variable que hace parte del modelo matemático que corresponde al beneficio ilícito. Entonces, el beneficio ilícito y uno de sus primeros valores asociados que corresponde a los ingresos directos. En este caso, particularmente, no se encontró que se generara ningún ingreso directo en ninguno de los 6 cargos establecidos. Por ende, pues ustedes ven aquí que no hay ninguna cifra o ningún valor asociado. En el caso del manual, de la propuesta que nosotros estamos planteando, pues lo que encontramos a partir del diagnóstico es que evidentemente se puede identificar que se generan este tipo de ingresos, pero no se calculan, dada la dificultad de conseguir el material probatorio y de acceder a las fuentes de información. Entonces, en la propuesta que estamos planteando, nosotros estamos proponiendo fuentes de información que nos permitieran calcular este beneficio ilícito para el caso principalmente de la explotación y extracción ilegal de bienes ambientales. En este caso, para calcular el beneficio ilícito, entonces es necesario considerar los precios de mercado asociados a esos bienes. Y en el caso particular, por ejemplo, de la comercialización de flora, de las especies maderables
encontramos un estudio, una consultoría que llevó a cabo el Instituto, el IDEAM, en el año 2013, y en este estudio, pues ellos establecieron los precios promedio de venta para unas especies y géneros de maderables más comercializados por región y dependiendo si la especie es comercializada en el depósito o si es comprada directamente a los corteros. Entonces nos parece que es un estudio que nos puede proporcionar por lo menos un precio de referencia en el caso de que esa sea la infracción que se está evaluando y de esa manera poder identificar estos valores. Esos valores, pues obviamente aquí, como lo ven ustedes en pantalla, han sido actualizados a precios de 2019, pues en este momento seguramente habría que hacer la actualización correspondiente y de esa manera pues obtener por lo menos la cifra de referencia. Aquí solamente pues hay algunas especies y géneros más comercializados, sin embargo, si no fuese posible identificarlo aquí en la región, la especie que digamos está siendo objeto de comercialización ilegal, pues podríamos también acceder a otra fuente de información como Index Mundi, que aunque es una fuente de información mucho más general, pues podría convertirse también en un punto de referencia para nuestro cálculo. Eso en el caso, por ejemplo, en que el componente afectado sea flora y una de las especies comercializadas sean maderables. En el caso del componente abiótico, que resultara también parte de la infracción o que fuese identificada la infracción, pues si digamos que se comercializan minerales metálicos, no metálicos o algún otro tipo de bien, la manera de identificar los precios de mercado asociados a este tipo de bienes, estamos proponiendo como fuente de información los estudios que, por ejemplo, plantea Invías, ¿cierto?, en relación a los índices de precios unitarios o los estudios de precios unitarios para cada uno de estos bienes. En estas fuentes de información es posible identificar tanto unidades, bien sea metros cúbicos o algún otro tipo de unidad física, y los precios asociados en las diferentes regionales del país o las diferentes regiones del país. Entonces nos parece que también es una fuente de información valiosa a la que se puede recurrir en el caso de que tenga que valorarse este tipo de bienes. Hay algunos otros bienes que no son, digamos, mercadeables y por ende pues no existe un precio de referencia en el mercado, y entonces allí en el manual nosotros también planteamos que pues básicamente reconocemos la experiencia y el conocimiento que tiene cada una de las autoridades en sus regiones y pues que debería recurrirse, digamos, a ese conocimiento si es el caso de que tenga que establecer el beneficio ilícito, pero lo que queremos manifestar y dejar de manifiesto en el manual es que pues es la autoridad ambiental quien tiene el conocimiento de base y el conocimiento y la experiencia para hacer este tipo de cuantificaciones. Entonces aquí lo único que nosotros tratamos de proponer son fuentes de información que faciliten la determinación, en este caso, de los ingresos directos. Bien, el otro valor asociado al beneficio ilícito entonces corresponde a los costos evitados. En el ejemplo que estamos mirando, ninguno de los cargos da lugar o se identifica que se genere algún costo evitado. Los costos evitados relacionados particularmente con la proyección del ahorro económico que puede llegar a generar el hecho de que no se lleven a cabo las inversiones establecidas por norma o las inversiones establecidas dentro de los instrumentos como la licencia ambiental o los permisos o los planes de manejo ambiental o los permisos que estén asociados a las licencias ambientales. Entonces, en ese caso, pues no se generaron o no se calcularon los costos evitados. Sin embargo, nuevamente, en el caso en que se lleguen a generar, pues los costos evitados requieren establecer cuáles son los costos correspondientes a las inversiones que deben hacerse y que se encuentran establecidas en la norma, bien sea en la licencia o los planes de manejo ambiental. En ese caso, esos costos corresponden a la inversión, a la operación y el mantenimiento, ¿cierto?, que debieron haberse realizado y cuáles deberían ser o a cuánto ascienden los costos que corresponden a este tipo de inversiones. Y hay otra categoría que correspondería al incumplimiento que se denomina administrativo, en el sentido de que no se hayan desarrollado los trámites correspondientes, por ejemplo, a la solicitud de la licencia ambiental o a la solicitud
de la modificación de la licencia o al trámite de algún permiso. Entonces, en ese caso, se configurarían los costos evitados y la manera de cuantificarlos pues está asociado nuevamente si son unas inversiones de capital, ¿cierto? El mantenimiento y la operación podemos utilizar también como fuente de información los precios unitarios que por ejemplo entidades como Envías genera como una fuente de referencia también. O en el caso del incumplimiento administrativo que se haya dejado de tramitar algún instrumento de estos, pues entonces con los costos asociados al trámite de estos instrumentos podríamos llegar a identificar los costos evitados. Todas estas observaciones, indicaciones, pues están planteadas en el documento como tal. Yo estoy tratando aquí de presentarlas de forma muy general, pues por cuestiones del tiempo también. Bien, el siguiente valor asociado al beneficio ilícito corresponde a los ahorros de retraso. Aquí simplemente, a manera de ejemplo, establecemos que se pudieron identificar ahorros de retraso para el primero, el tercero y el sexto cargo, y en ese sentido, pues se cuantifican. Básicamente, los ahorros de retraso corresponden al incremento de la utilidad que tienen los infractores cuando dejan de ejecutar en el momento esperado algún tipo de inversión. Aquí partimos del escenario que la inversión o la actividad necesaria se ejecutó, pero se ejecuta extemporáneamente, ¿cierto? Entonces, digamos que el hecho de realizar esta inversión fuera del tiempo, pues puede generar un ahorro para el infractor y que finalmente se puede representar en un incremento en la utilidad porque ese ahorro puede llegar a generar una rentabilidad. Entonces, para el cálculo de este valor del ahorro de retraso, es necesario contar con las tasas de captación diarias que nos van a permitir calcular la rentabilidad durante el periodo de tiempo que dejó de hacerse la inversión o la actividad que era necesario realizar. Y también debemos actualizar esas cifras o esos valores una vez que hayamos calculado la rentabilidad. Entonces aquí lo que mostramos son las fuentes de información que nos permiten obtener los datos para hacer el cálculo correspondiente. No voy a detallar mucho aquí el cálculo porque como les digo en el documento pues está mucho mejor planteado, pero aquí es simplemente para mostrar que dentro de los ajustes o de las propuestas que estamos planteando en esta versión del manual pues estamos identificando esta serie de fuentes de información y el procedimiento a manera de ejemplo para hacer el cálculo correspondiente. Entonces es simplemente para mostrar las fuentes de información y obviamente fuentes de información oficiales, ¿cierto? Bien. Cuando ya tengo calculados o identificados los valores correspondientes a ingresos directos, costos evitados y ahorros de retraso, pues debo asociar esos valores a la capacidad de detección para encontrar finalmente el valor del beneficio ilícito. Entonces la capacidad de detección está asociada a la posibilidad que tiene la autoridad ambiental de identificar, en este caso en particular, que efectivamente se generó un beneficio ilícito por una infracción que se está cometiendo o que se cometió. En este caso, entonces, la capacidad de detección está establecido desde una capacidad baja, media o alta, ¿cierto? En el sentido en el que la autoridad ambiental tenga la posibilidad de identificar efectivamente en qué momento se genera y se detecta la infracción. En este caso hacemos el ejemplo con una capacidad de detección alta, que sería el caso en el cual la autoridad ambiental, por efectos del seguimiento que hace a sus instrumentos, como el licenciamiento o modificaciones de licencia, pues puede tener esa capacidad de detección. Y en ese sentido, a partir de la fórmula que vemos aquí en la parte inferior, en donde podemos establecer que básicamente el efecto que busca el modelo matemático para calcular el beneficio ilícito pues es disuadir al infractor de que pues no se cometa o no se vuelva a cometer la infracción que está siendo objeto de evaluación. En ese sentido, entonces, la capacidad de detección lo que va a equiparar es el beneficio ilícito que él obtiene por la infracción con la multa que le corresponde. Entonces, por lo menos el valor del beneficio ilícito que hace parte de la multa debería ser igual al valor del beneficio ilícito que puede obtener el infractor. Entonces, en ese sentido, está planteada la asociación entre el valor del beneficio ilícito y la capacidad de detección. Finalmente, pues haciendo el cálculo correspondiente, obtenemos un valor para cada cargo, un valor de beneficio ilícito para cada cargo que finalmente totalizamos en un único valor que es el total, digamos en este caso, de la suma de los tres valores identificados. Bien,
en cuanto al beneficio ilícito. La siguiente variable que considera el modelo corresponde al factor de temporalidad y corresponde a la identificación del tiempo durante el cual se pudo identificar que se llevó a cabo la infracción y que estuvo impactando los bienes de protección identificados. En este caso, pues aquí presentamos la fecha inicial, la fecha final para cada uno de los cargos, se cuantifica el número correspondiente de días y en la identificación o en la tabla de relación de estos días con el factor de temporalidad, pues podemos establecer estos factores que están desde 1 hasta 4. En este caso en particular, pues encontramos dos factores, 2.3 y 4. En el documento como tal del manual y de la forma en que se viene aplicando actualmente, pues ustedes acceden a esta tabla de relación y pueden identificar fácilmente el factor de temporalidad. En el caso en que no sea posible o no se cuente con el material probatorio para identificar la temporalidad, pues se ha establecido que debería entonces considerarse que la infracción fue, digamos, instantánea y el factor de temporalidad pues sería el menor y en ese caso pues correspondería a 1. Entonces, toda esa serie de consideraciones están planteadas dentro de la propuesta. Bien, la siguiente variable que hace parte del modelo corresponde al grado de afectación, riesgo ambiental o incumplimiento normativo. Entonces aquí quisimos mostrar de manera esquemática el procedimiento para llevar a cabo la valoración de esta variable, valga la redundancia. Entonces, pues obviamente el material probatorio constituye, digamos, uno de los aspectos más importantes al momento de hacer la cuantificación de esta variable, la cuantificación y la calificación, ¿cierto? Y entonces por eso aparece allí ese levantamiento de información como uno de los aspectos desencadenantes y más importantes. Ese levantamiento de información me debe permitir identificar tanto las acciones impactantes como los bienes de protección que resultan impactados por esas acciones que se derivan de un proyecto o de una actividad que se constituye en una infracción. Entonces, en ese sentido, pues digamos que se articula estos dos aspectos, las acciones impactantes y los bienes de protección. Esos bienes de protección categorizados en los medios y los componentes correspondientes. Los medios, pues abiótico, biótico, socioeconómico y los componentes asociados a cada uno de estos medios. Una vez realizada esta identificación, pues es procedente establecer o identificar los impactos que están asociados a los componentes y a los medios que resultaron afectados por efecto de las acciones impactantes. En ese caso, una vez identificados los impactos, procedemos a la valoración cualitativa mediante la metodología establecida que nos permite valorar cualitativamente asignando unos valores ponderados promedio, que ya los vamos a ver, en relación a estos 5 atributos, a la intensidad, a la extensión, a la persistencia y la recuperabilidad de ese impacto asociado al componente y asociado al medio que resulta impactado para finalmente establecer el valor o generar la cualificación de la importancia de la afectación. Bien, entonces para iniciar con ese aspecto o esa primera etapa de la identificación de las acciones impactantes y de los bienes de protección que resultan impactados, pues entonces estamos proponiendo utilizar un instrumento que desde la subdirección se ha venido desarrollando y es el instrumento correspondiente a la jerarquización de impactos. Esta es un tablero de control, esta es una imagen que se genera cuando yo ingreso al tablero de control. Aquí tenemos el enlace directo, es un instrumento al cual pueden acceder. Espero que ya lo conozcan, si no lo conocen, pues los invito a que puedan explorarlo y conocer este instrumento. Básicamente, ¿cómo nos aporta este instrumento dentro de la identificación de los bienes de protección afectados? Si ustedes se identifican en la parte superior de la imagen que estamos viendo, nos aparecen los impactos correspondientes a los medios, al medio biótico, abiótico y socioeconómico en cuanto a su frecuencia, ¿cierto? Vemos también los impactos asociados a cada uno de sus componentes en cuanto a su frecuencia. Vemos los componentes más representativos que resultan impactados, en este caso, en un departamento y en un municipio determinado, ¿cierto? El componente atmosférico, hidrológico, cultural, bueno, cada uno de ellos
relacionados también con la frecuencia de impacto y las categorías de impacto asociadas a esos componentes y a ese medio. Esta frecuencia o este número que ustedes ven asociado aquí, tanto a la categoría como al impacto, lo vamos a ver un poco más en detalle. Por ahora lo que nos interesa mostrar es que esta herramienta nos podría permitir identificar que si la infracción está impactando, por ejemplo, el medio biótico, cuáles son los componentes que están asociados a ese medio y dentro de esos componentes cuál es el impacto que resulta asociado al componente y que finalmente está siendo identificado. Entonces, esta herramienta nos permitiría facilitar la identificación de esos bienes de protección. En el caso en particular del ejemplo que estamos evaluando, pues vemos que para cada uno de los, o para los 6 cargos mejor, pues el medio que resultó impactado, que se identificó impactado, pues fue el medio abiótico. Encontramos que el componente correspondiente al medio, pues están los componentes atmosférico, hidrológico y del suelo, ¿cierto? La herramienta o el instrumento de jerarquización de impactos nos permite identificar cuáles son los componentes que están asociados a cada uno de los medios. Y particularmente podemos identificar la categoría de impacto asociada a ese componente. Entonces, para el caso particular que estamos evaluando, encontramos que el impacto o los impactos identificados corresponden a la alteración a la calidad del aire, a la calidad del suelo y a la calidad del recurso hídrico superficial. Entonces, de esa manera, digamos que partimos ya de una identificación mucho más precisa y utilizando una herramienta que nos puede facilitar esa identificación. Bien, una vez identificada los bienes de protección en cuanto a sus componentes y sus categorías, pues procedemos ya como tal a hacer la aplicación de la metodología en relación a la calificación de los atributos que hacen parte de la importancia de la afectación. Iniciamos con la intensidad, entonces en el manual pues planteamos de igual forma como está vigente en este momento, los atributos como la intensidad en cuanto a su definición, ¿cierto? En este caso en particular, pues encontramos que la intensidad define el grado de incidencia y gravedad de la afectación sobre el bien de protección. ¿Cuál bien de protección? Pues como ya hicimos la identificación previa, digamos que ya podemos de manera mucho más práctica o mucho más fácil entrar a hacer su calificación. Estamos proponiendo cuál debería o cuál sería la calificación cuando resulte afectado o impactado el medio biótico y sus componentes, ¿cierto? En este caso, entonces, podría existir una afectación en relación al bien de protección representada en una desviación de un estándar fijado por una norma, si es que existe la norma, ¿cierto? Entonces, si existe una norma y se identifica que la infracción está generando una desviación de esa norma en un rango entre un 0 y un 33%, pues tendría una valoración correspondiente. Eso si estamos hablando del medio biótico y sus componentes. Si se identifica que la infracción está impactando el medio socioeconómico y sus componentes, pues entonces también existe un criterio para identificar si la afectación sobre los grupos sociales, esa afectación que está generada por la infracción, representa una desviación entre el 0 y el 33% de las condiciones y de los indicadores por alguno de los componentes que resultaron afectados, ¿cierto? Y la siguiente categoría sí corresponde a una desviación entre el 34 y el 66%, entre el 67 y el 99%, o incluso si representa una desviación en total del 100%. Y en relación ya a esa evaluación, digamos, cualitativa, pues se asigna la respectiva ponderación a los respectivos valores dependiendo pues la situación que se haya identificado, donde la ponderación encontramos que tiene valores desde 1 hasta 12. Eso en cuanto a la intensidad. Bien, en el caso entonces que estamos evaluando, en el ejemplo que estamos revisando, pues encontramos que solamente para uno de los cargos se encuentra que la intensidad generó una desviación del estándar fijado por la norma entre el 34 y el 66%, por ende obtuvo una ponderación más alta, y los otros cargos tuvieron una desviación entre el 0 y el 33%, por ende la ponderación fue la mínima. Proponemos también en relación a
al cálculo de la intensidad, estamos incluyendo dentro de esta propuesta que se identifica que no necesariamente existe una norma, ¿cierto?, que establezca cuál debería ser el rango en el cual debería moverse y de esa manera identificar la infracción, qué desviación está generando frente a la norma. Entonces estamos planteando a manera de recomendación que si no existe esa norma, pues podríamos utilizar, por ejemplo, las obligaciones establecidas en las licencias, en las autorizaciones, en los permisos y trámites emanados de la autoridad ambiental como esa norma, que pues evidentemente es una norma, y tomar ese como punto de referencia para establecer si la infracción está generando alguna desviación frente a lo que se estableció en esa obligación, por ejemplo. Otra consideración que estamos planteando para el cálculo de la intensidad, en el caso, por ejemplo, de si la actividad impactante resulta afectando el medio biótico, estamos planteando que sea posible utilizar, por ejemplo, o hacer una correspondencia entre el área donde se presenta la afectación con el ecosistema, la clasificación bioma, unidad biótica y el resultado espacial del factor de compensación, del manual de compensaciones del componente biótico. Dado que consideraríamos que si la infracción se está presentando en un bioma que tiene un factor de compensación muy elevado, pues dado que el factor de compensación tiene en cuenta unas variables como la rareza, como la persistencia, ¿cierto? Pues si eso es así, podríamos asociar esa intensidad al valor de ponderación más alto, si es que corresponde a un factor de compensación de un bioma que tiene precisamente ese factor más elevado. Entonces, en ese sentido, estamos tratando de decir que podemos utilizar o podríamos utilizar estos factores de compensación como un valor de referencia también, para facilitar un poco el establecer cuál valor de ponderación debería establecerse en el caso de la intensidad. Un caso mucho más complejo que hemos identificado también es en relación al si el componente afectado es la flora, ¿cierto? Y cómo establecer la intensidad. Pues abrimos el espacio como para sugerir que podríamos encontrar o relacionar la afectación de las especies incluidas en las categorías de especies amenazadas, vedadas, endémicas, ¿cierto?, con relación a la intensidad, si fuese el caso. Como dijimos desde el inicio, pues es como dar un espacio a generar algunas alternativas para las dificultades que se encuentran. Tenemos claro que evidentemente pues estas observaciones no responden toda la casuística y todas las problemáticas que enfrenta cada una de las autoridades, pero también queremos plantear en términos generales, ¿cierto?, cuáles podrían ser algunas de las alternativas y la casuística particular de cada autoridad, pues dada su experiencia y su conocimiento, que lo aplique ya directamente cada entidad. Entonces, eso en cuanto a la intensidad. En cuanto a la extensión, que es el siguiente parámetro de calificación para la importancia de la afectación, pues de igual manera entonces se relaciona su definición, el área de influencia de la afectación con relación al entorno, se establecen los criterios para calificación, tanto para el medio abiótico y biótico, si es que es el que resulta afectado por la infracción, o para el medio socioeconómico y pues las respectivas ponderaciones. Estas ponderaciones y las calificaciones no son modificadas en relación a lo que se está aplicando recientemente o actualmente. Lo que se está proponiendo es, por ejemplo, incluir calificación para el medio socioeconómico y sus componentes, dado que, por ejemplo, en la revisión de los 20 actos administrativos que hicimos, no encontramos ninguna evaluación en relación al medio socioeconómico, en relación a que la infracción pueda llegar a impactar el medio socioeconómico y, pues, obviamente, cada uno de sus componentes. En ese sentido, pues también la evaluación nos permitirá establecer la ponderación correspondiente. Para el caso que estamos evaluando, se identificó que la afectación se restringe o se limita a un área localizada inferior a 1 hectárea y por ende, pues el valor de ponderación fue el menor para todos los cargos. El otro parámetro de calificación corresponde a la persistencia. Igualmente está relacionada a la definición. Voy a pasar de manera muy rápida aquí, pues porque digamos que es básicamente lo que está planteado en el manual actual y básicamente la diferencia con la propuesta corresponde a la calificación del medio socioeconómico y sus respectivos componentes. Las ponderaciones, pues de igual manera.
En cuanto al ejemplo que estamos revisando, encontramos que la duración del efecto es inferior a 6 meses para todos los cargos, excepto para el tercero. Entonces obtuvo la ponderación mínima y para el tercero obtuvo una ponderación de 3, en donde se establece un plazo temporal de manifestación de la afectación entre 6 meses y 5 años. En el caso de del siguiente parámetro, la reversibilidad, entendido como la capacidad del bien de protección de volver a sus condiciones anteriores por medios naturales. De igual manera, pues se establecen los criterios para asignar la ponderación y los valores de ponderación correspondientes. En este caso, pues encontramos que nuevamente el tercer cargo es el que tiene una ponderación mayor, dado que la afectación puede ser asimilada por el bien de protección entre un periodo, o en un periodo mejor, entre 1 y 10 años. Entonces tiene el valor de ponderación mayor. Y el último parámetro asociado, que es la recuperabilidad, de igual manera tenemos la identificación, los criterios a considerar y los valores de ponderación. Y para el caso que estamos analizando, para todos los cargos, las infracciones generadas por todos los cargos, pues se identificó que se logra eliminar la afectación en un plazo inferior a 6 meses y por ende la ponderación es la mínima. Bien, una vez hecha la calificación cualitativa y cuantitativa asignando los valores de ponderación, pues entonces se procede a establecer el valor de la importancia de la afectación, en donde se ponderan los diferentes parámetros de calificación. Entonces se pondera 3 veces la intensidad, 2 veces la extensión y los otros 3 parámetros pues tienen un valor o una ponderación de 1. Entonces finalmente lo que nosotros vamos a encontrar es una calificación de la importancia para cada uno de los cargos. Aquí básicamente identificamos pues que en relación de esa calificación o de esa importancia podemos establecer la importancia en términos cualitativos, desde irrelevante hasta crítica, dependiendo el rango en el cual se encuentre la importancia, ¿cierto? En este caso identificamos pues que la más relevante, si podemos llamarla así, es la infracción generada por el cargo, por el tercer cargo, y corresponde y tiene una importancia moderada, dado que su calificación se encuentra en rango entre 21 y 40. En este momento podríamos nosotros establecer el valor de o traducir mejor esta afectación a términos monetarios, ¿cierto? Con la fórmula que está establecida y que se viene utilizando actualmente en la metodología. Sin embargo, como mencionamos al inicio, ninguno de estos cargos se concretó en una afectación ambiental, sino que generaron riesgo ambiental, ¿cierto? Entonces, por ende, vamos a proceder a calificar el riesgo para en ese momento sí hacer o traducir esta afectación a términos monetarios. Entonces, para la calificación o la evaluación del riesgo, pues es importante considerar la probabilidad de ocurrencia o la probabilidad de que esa afectación o esa infracción se concrete en una afectación, se concrete en un impacto como tal. Entonces, la probabilidad de ocurrencia pues está asociada a un componente de incertidumbre, ¿cierto? Y esa incertidumbre puede reducirse en la manera en que yo establezca o relacione dos componentes, básicamente el peligro y la magnitud potencial de ese peligro. Entonces, en ese sentido identificamos que cuando se trataba de establecer esta probabilidad de ocurrencia, pues también queda, digamos, como a la subjetividad de quien esté realizando este procedimiento, a la subjetividad y pues obviamente al conocimiento y la experiencia que nuevamente mencionamos, nunca dejamos de lado, nunca desconocemos que el conocimiento y la experiencia de las autoridades ambientales en sus jurisdicciones es amplia y pues obviamente es un criterio a considerar. Sin embargo, quisimos también aquí entonces pues mostrar un procedimiento que nos permitiría de alguna manera reducir esa incertidumbre asociada a la probabilidad de ocurrencia. Entonces la probabilidad de ocurrencia toma unos valores entre 0 y 1, aquí está entre 0.2 y 1, ¿cierto? Para las categorías que están establecidas. Estas categorías son las que actualmente se manejan. Lo que estamos planteando y proponiendo es nuevamente la utilización de la herramienta o del instrumento de jerarquización de impactos. ¿De qué manera nos ayuda este instrumento a establecer esta probabilidad?
Resulta que ahora sí, los valores que ustedes ven asociados aquí a cada categoría de impacto corresponden a la frecuencia o al número de veces que un impacto determinado ha sido reportado e identificado por los proyectos que son licenciados y que se encuentran en este caso en esta zona y en esta subzona hidrográfica, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, identificamos ¿cuántas veces, por ejemplo, la alteración a la cobertura vegetal ha sido reportada por los proyectos que se encuentran licenciados en esa subzona hidrográfica? Ese impacto, pues asociado al componente hidrológico y ese componente, pues asociado al medio abiótico. Entonces, esa es la manera de relacionar. Esta frecuencia o este valor, pues lo podemos asociar precisamente a esa probabilidad. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que yo estoy evaluando una infracción que generó un impacto sobre el medio abiótico, sobre el componente hidrológico y que finalmente identifique que lo que está generando es la alteración en la calidad del recurso hídrico superficial. Entonces, yo puedo encontrar allí que la frecuencia en esa subzona particular hidrográfica es de 6. Quiere decir que es una de las frecuencias más altas, ¿cierto? Y por ende, si yo tengo una infracción que está impactando, que está traduciéndose en ese impacto, pues el potencial de que se configure en un impacto es muy alto, ¿cierto? Y de esa manera yo podría relacionarlo entonces con la probabilidad, que podría ser entre alta y muy alta. Entonces, de esa manera estamos planteando que este instrumento nos ayudaría un poco a identificar también o nos apoyaría en el proceso de decisión de, bueno, cuál debería ser el valor de probabilidad de ocurrencia para el caso de la evaluación del riesgo. Podría suceder que la infracción que yo estoy evaluando esté asociada a un impacto que no aparezca relacionado allí. Entonces, pues la probabilidad de ocurrencia en ese caso sería la más baja, dado que en esa subzona hidrográfica en donde yo estoy evaluando la infracción que se está calificando, pues no aparece y entonces uno podría encontrar que puede tener una probabilidad de ocurrencia muy baja. También mencionamos dentro de la propuesta que estamos planteando que es necesario considerar si esa infracción se encuentra dentro de alguna obligación dentro de un instrumento de manejo y control como una licencia ambiental o un plan de manejo y si además tiene asociadas medidas de manejo y cuál es el estado de la implementación de esas medidas de manejo. Entonces, toda esa serie de condiciones y de información y características, pues también deberían ser tenidas en cuenta al momento de hacer este tipo de calificación. Entonces, una vez evaluada la probabilidad de ocurrencia, entramos a identificar para el cargo, en este caso más grave, llamémoslo así, ¿cierto? Que fue el tercero. Estamos haciendo esta evaluación del riesgo porque a partir de esta infracción, que es la más grave en el sentido de la importancia de la afectación, es que vamos a empezar a hacer la traducción en términos monetarios, ¿cierto? Para llegar ya finalmente al cálculo del valor de la multa. En este caso, entonces, pues como identificamos que es la tercera, la categoría de impacto que pudimos identificar que estaba asociado a esa infracción, pues es la alteración en la calidad del recurso hídrico superficial y la probabilidad de ocurrencia que obtuvimos revisando el instrumento de jerarquización y teniendo en cuenta todas las consideraciones que mencionamos, pues fue de 0.6. Entonces, esa es la probabilidad de ocurrencia. Ahora debo establecer la magnitud o el nivel del impacto asociada a esa probabilidad de ocurrencia. Entonces, esa magnitud, ese nivel de impacto, se establece relacionando la calificación de la importancia, que si ustedes recuerdan nos dio moderado porque está entre 21 y 40, y el nivel de impacto asociado. Estas categorías y esta tabla de relaciones también es la que actualmente se maneja. Aquí simplemente pues hacemos la relación. El nivel de impacto correspondiente pues sería 50, por ende el nivel de riesgo que pues surge de la multiplicación simple de la probabilidad por el nivel de impacto pues nos da un nivel de riesgo de 30. En este momento entonces ahora sí podemos establecer el valor monetario de la importancia de la afectación, en este caso particularmente de la evaluación del riesgo, porque nuevamente como lo dijimos, pues la infracción no se tradujo en una afectación ambiental. Entonces, utilizando la fórmula, que también es la que se viene presentando, la que se viene aplicando, pues hacemos la transformación a valor monetario. Aquí, básicamente, lo que se plantea o la actualización que se está planteando también es que para esa transformación se debe utilizar la equivalencia de las unidades de valor tributario en términos del salario mínimo mensual legal vigente, ¿cierto?
que a partir del año de 2020, a partir del año 2020 debe utilizarse es unidades de valor tributario, pero no es más que la equivalencia de unidades de valor tributario a salarios mínimos mensuales legales vigentes, por R, que en este caso pues correspondería al nivel de riesgo. Entonces, en este caso, básicamente el valor monetario de la infracción más grave, pues haría uso del factor de temporalidad, que ya lo habíamos identificado que era 4, de la importancia de la afectación, que es este cálculo que acabamos de hacer, ¿cierto? En donde ya tenemos el valor correspondiente, de los agravantes o de los atenuantes, que para el caso en particular no identificamos. Sin embargo, dentro del manual, pues también está establecido cuáles son los agravantes, cuáles son los atenuantes. Establecemos un procedimiento y un ejemplo práctico en el caso en que se encuentre más de un agravante o más de un atenuante. Los costos asociados, que para nuestro caso particular tampoco se identificaron, pero en el manual también está relacionado la forma de entrar a identificar y establecer cuáles son los costos asociados en relación a los costos en los que incurre la autoridad ambiental para el proceso sancionatorio y que deberían estar a cargo del infractor, ¿cierto? Sin que hayan sido cobrados, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de manejo y control en el proceso de seguimiento, si no se incurre en esos costos, pues no deberían estar incluidos aquí. Y en el manual pues se presenta toda esta serie de identificación de casos. Y finalmente por la capacidad socioeconómica del infractor. En este caso, como dijimos, pues era la empresa de acueducto, entonces pues obviamente tiene la mayor capacidad socioeconómica. Y finalmente aquí encontramos el valor monetario de la infracción más grave. Es en ese sentido. Aquí quisimos hacer un detalle un poco en cuanto a la relación de esa capacidad socioeconómica. Básicamente lo que se identificó en las jornadas que tuvimos de socialización es que debería actualizarse porque como está planteado actualmente es en relación al puntaje SISBEN y pues esa metodología ya ha sufrido una serie de modificaciones, entonces planteamos la posibilidad de establecer la capacidad socioeconómica para personas naturales en relación al estrato socioeconómico y de esa manera establecer esa capacidad socioeconómica. Pero también identificamos que el estrato socioeconómico está relacionado como con la calidad de la vivienda y del entorno, digamos, pero no necesariamente con la capacidad o los ingresos de los hogares. Entonces también planteamos la posibilidad de utilizar una nueva clasificación en relación a los niveles de ingresos de los hogares que se viene aplicando o que viene aplicando el DANE desde el año 2019, en donde se establece una clasificación de nivel de ingresos desde pobres hasta ingresos altos en relación al ingreso per cápita diario. Aquí estas cifras son tomadas específicamente de la metodología DANE, por eso aparecen en dólares, paridad poder adquisitivo de 2017. Entonces, digamos que también nos podría servir como referencia para establecer cuál sería la capacidad socioeconómica en el caso de las personas naturales. Bien, como habíamos identificado y dijimos al inicio, también había una cierta dificultad en el caso de las entidades sin ánimo de lucro, ¿cierto? Para establecer la capacidad socioeconómica de este tipo de entidades cuando pues ellas fueran los infractores. Entonces, en el documento estamos planteando la posibilidad de asociar lo que estas entidades deben pagar cuando tramitan la matrícula mercantil, ¿cierto? Ese monto que deben pagar por matrícula mercantil está asociado al valor de los activos y entonces en ese sentido consideramos que ese podría ser un buen nivel de referencia para establecer cuál debería ser o cuál podría ser la capacidad socioeconómica, por ejemplo, de entidades sin ánimo de lucro. Esa como otra fuente de... Bien, bueno, y llegamos entonces finalmente a la concurrencia de infracciones. Como se está haciendo actualmente, pues se está haciendo es un promedio, ¿cierto? En este caso entonces lo que se haría sería hacer el promedio de todas las infracciones que se identificaron, ¿cierto? Y ustedes pudieron darse cuenta que encontramos una infracción que resultó más grave que las otras 5, ¿cierto? Entonces, en el caso de hacer un promedio, pues ahí veríamos que se estaría favoreciendo a la infracción más grave, porque pues las otras infracciones que resultaron más leves estarían reduciendo un poco el valor de la multa. Entonces, aquí en la concurrencia de infracciones lo que se está planteando es partir de la infracción más grave, ¿cierto? Que fue la correspondiente al cargo tercero, que no se concretó en una afectación, por eso partimos del riesgo.
Y asociado a esa infracción más grave, entonces se está proponiendo un porcentaje de aumento correspondiente a una porción en relación a las otras variables o en relación a la afectación que pueden llegar las otras variables. Entonces, las otras 5 infracciones o cargos mejor, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, fueron casi calificadas como irrelevantes. Entonces, aquí estaría generándose un incremento del 10% por cada una de esas infracciones, adicional a la que ya identificamos y la que ya valoramos, que fue la más grave. Entonces, en este caso, el valor monetario que ya habíamos calculado, ¿cierto? Que fue la infracción más grave, pues tenía este valor, 1.161 millones. En este caso, asociado a ese valor o el incremento sobre ese valor correspondería a las otras infracciones con el correspondiente incremento en relación a que fueron valoradas como irrelevantes. Entonces, en este caso sería de un 50% y finalmente pues ese sería el valor monetario de la importancia de la afectación o esa variable de la importancia de la afectación. Y ya, entonces finalmente pues podemos nuevamente hacer como el resumen del modelo, entonces donde ya recogemos el valor del beneficio ilícito que dijimos era simplemente como para poder tener un valor y mostrarlo aquí dentro del ejemplo, sumado a el valor de la importancia de la afectación ya en términos monetarios, que es lo que acabamos de calcular, por la capacidad socioeconómica del infractor, y este finalmente sería el valor. En el manual seguimos planteando la restricción o la limitación a que el beneficio ilícito, el valor del beneficio ilícito, debe ser menor o igual a 2 veces el valor de las otras variables, en este caso pues al valor de la importancia de la afectación ambiental. Eso se mantiene, digamos, dentro de la propuesta que se ha venido desarrollando. Y finalmente, pues para mostrar en términos muy esquemáticos, digamos, las principales ajustes y propuestas que estamos presentando. Entonces, en cuanto al beneficio ilícito, se incluyen casos ilustrativos y las fuentes de información, algunas de las cuales alcanzamos a mencionar en esta presentación. En cuanto a la importancia de la afectación ambiental, se incluyen procedimientos para calificar cada uno de los atributos para los 3 medios, cuando sean impactados el medio biótico, abiótico y socioeconómico. La evaluación del riesgo se incluye el procedimiento para establecer la probabilidad de ocurrencia de la afectación, que fue lo que tratamos de mostrar utilizando el instrumento de jerarquización. En cuanto a los costos asociados, se establece el cálculo y procedimiento para determinar los gastos en los que se incurre la autoridad ambiental. En cuanto a la capacidad socioeconómica, pues incluimos grupos por nivel de ingreso en IPC para determinar la capacidad ante todo de personas naturales, y en cuanto a la concurrencia de infracciones, pues establecemos el procedimiento para el cálculo cuando incurren 2 o más infracciones que no corresponda a un promedio, sino a un incremento porcentual. Ese es en términos generales la propuesta. Muchísimas gracias por su atención y pues quedamos abiertos entonces a las observaciones, a las dudas e inquietudes que esperamos poder resolver en mayor medida. Muchas gracias. Yo estoy revisando aquí el chat. Para identificar algunas de las preguntas. Bueno, nos dicen, ¿podrían dejar a disposición de nosotros las presentaciones? Sí, claro que sí. El objetivo es poder socializar con ustedes esta presentación. ¿Qué ocurre cuando el producto aprovechado ilegalmente es vegetal no maderable? Bien, efectivamente se corresponde a una de las situaciones en las que nosotros mencionamos, pues digamos que es la casuística o los casos particulares de cada autoridad ambiental, pues es muy complejo recogerlos en un documento que estamos planteando sea de forma general. En ese caso, pues lo que podemos nosotros plantear desde nuestro conocimiento es que, pues básicamente no existe efectivamente una fuente de información oficial que me diga, en el caso de que yo quiera valorar la intensidad, por ejemplo,
¿cierto? O si dio lugar a un beneficio ilícito. Entonces, ¿cuál debería ser la fuente de información para establecer, por ejemplo, entre comillas, el precio de mercado? Entonces, en ese caso, pues lo que planteamos es recurrir a la experiencia, de pronto a la metodología, de pronto al procedimiento como lo haya venido desarrollando cada autoridad ambiental al interior, y pues aplicar, debido a que lo que tratamos de plantear aquí es que es muy complejo en este documento o en esta propuesta general recoger toda la casuística que se puede generar al interior de cada autoridad. Entonces, es eso básicamente lo que estoy planteando. No sé si Lady al respecto nos quiera ampliar un poco más o continúo revisando acá. Sí, Hernán, como Hernán lo mencionó, digamos, en la presentación, cuando por ejemplo son productos no maderables, esta pregunta le hicieron fue cuando estaban exponiendo el beneficio ilícito, donde pues Hernán está mostrando como algunas fuentes para definir cuál puede ser el beneficio ilícito, digamos, esperado o obtenido por parte del infractor. Pues las especies no maderables también son objeto. El tema es que no hay tanta información, digamos, en el país recogida, digamos, sobre este tema de comercialización, porque eso también tiene como unos puntos complejos de, pues, que no sea pues el Estado también el que defina también cuál va a ser el valor de referencia. Pero, digamos, también los precios, aquí Nancy los dice, pueden variar de región en región. Por eso, digamos que lo que él está presentando es como las referencias que hemos logrado como rastrear que pueden servir de, como de orientación para soportar, porque recuerden que el tema ahí es probatorio. La mayoría de los eventos, cuando no hay pruebas, pues por eso usamos que se coloca como agravante. Lo que estamos tratando de acotar es que no sean el porcentaje sea tan alto, porque más o menos el 90% de los sancionatorios en el país, el tema del beneficio ilícito termina en agravante por la falta de información. Entonces, lo que hay que buscar es fuentes para saber si en el área, digamos, tenemos un soporte de cuál puede ser el valor de mercado de esos bienes. Uno también puede, digamos, hacer trabajo de campo, pero ya de no existir, digamos, ningún soporte que se pueda anexar al expediente, sí toca dejarlo como con esa opción que permite la metodología, y es trabajarlo como agravante, o sea, justificar la existencia de beneficio ilícito, pero no, pues se remite a que no existe material probatorio para cuantificar el valor, y entonces pues se traslada. Pero lo ideal, ¿cierto?, en todos los eventos es determinar si al interior, digamos, de las regiones existe algún, digamos, algún factor de precios, algunos estudios que revelen el factor de precios, y trabajar, digamos, con eso. Pero yo sé que para algunos puede llegar a ser también difícil el tema de determinar cuál es el valor de un precio de un, digamos, de un bien que es de explotación ilegal. Ok, gracias, Lady. Aquí hay una observación, supongo. Nos dice Miro, el ahorro de retraso se vuelve un poco subjetivo. Ok, no. El ahorro de retraso está establecido cuando yo ya al interior del proceso sancionatorio demostré que él realmente hizo la inversión. Es más, el ahorro de retraso puede ser hasta el más sencillo de calcular. ¿Por qué? Digamos que hay unas inversiones generalmente que se tienen que hacer, por el cual se da origen, digamos, al sancionatorio. O sea, los hechos que están investigando se deben en cierta parte a que se evitaron realizar algún tipo de inversiones, por ejemplo, no pagar o por ejemplo, realizar unas actividades antes de solicitar, por ejemplo, la modificación del instrumento, no realizar, por ejemplo, la construcción de unas obras de infraestructura que se habían pedido para hacerlo. Y usted inicia el proceso, cuando inicia el sancionatorio, encuentra que efectivamente no lo ha hecho, pero muchas veces el infractor llega, realiza la obra y demuestra, vea, yo ya la hice. Entonces, cuando él la demuestra, muchas veces aporta el valor, entonces usted ya sabe cuál puede hacer. O también, digamos, cuando presentan los estudios de impacto y el plan de manejo, pues muchas veces también establece una estructura de costos. Entonces, como usted ya tiene esos valores,
usted lo que hace es aplicar digamos, una tasa específica y la traes, digamos, y estableces cuál fue el periodo del retraso y lo traes. Entonces, digamos que no es subjetiva porque tiene que demostrarse todo lo que uno, digamos, es materia de discusión al interior del sancionatorio, tiene que demostrar. ¿Qué se tiene que demostrar? En qué fecha se tenía que haber realizado, digamos, las inversiones o la erogación por parte del infractor y en qué fecha lo hizo. Eso tiene que estar demostrado al interior del proceso. Si usted logra mostrar la diferencia en la fecha, ya no puede hablar de ahorros, perdón, de costos evitados, porque efectivamente hizo la inversión, pero dentro del proceso sancionatorio quedó demostrado que la hizo con posterioridad. Entonces, digamos que no es subjetiva porque tuvo que haber demostrado, o sea, tuvo que haber demostrado el proceso. Si no se demostró, estaríamos de costos evitados. Entonces, o no sé si era en esa línea la pregunta. No sé si de pronto Emiro quiera ampliar la observación porque estaba planteada de esa manera solamente. Ah, ok, Emiro, muchas gracias. Y aquí sé que está. Listo, perfecto. Bueno, aquí tenemos una sugerencia que nos dice que cuando se haga referencia a los cargos sería útil volver a observar la diapositiva donde están establecidos los cargos como referencia. Ok, de acuerdo, muchas gracias por la sugerencia. La consideraremos para posteriores presentaciones. Alberto Pérez nos dice que existe una fórmula para la calificación de la importancia que está dada por la ecuación, bueno, que se presentó con las ponderaciones de 3 veces la interacción, 2 veces la extensión, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad. Cuando el valor de ponderación es igual a 8, se califica como irrelevante, entre 9 y 20 como leve, sí, efectivamente, 21 y 40 moderada, entre 41 y 40 se califica como severa y 61 y 80 se califica como crítico. Sí, de acuerdo, pues parece que es una observación general. Ricardo Murillo nos dice, para definir las afectaciones, necesariamente la carga de la prueba está para el afectado. Sobre su desvirtuación es esta propuesta. No sé si Ricardo está presente y nos quisiera por favor ampliar un poco. Que nos dice la herramienta de jerarquización de la enlacerra referencia obligatoria en la metodología de tasación de multa. Ah, bueno, esa parte sí la podemos responder. No es... Antes, Señor. respondámosle a Ricardo, que yo creo que estoy entendiendo lo que Ricardo está preguntando, y es sobre el tema de la carga de la prueba, que esa, digamos, ha sido una discusión muy importante, digamos, del tema ambiental cuando hablamos de la presunción de culpa o dolo. La presunción de culpa o dolo está definida solamente para el elemento subjetivo. Entonces, la infracción, para que entendamos esto, la infracción tiene dos elementos. Un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo de la infracción se refiere al hecho, ¿cierto? Pues eso es objetivo, independientemente del sujeto que la realiza. Mientras que la infracción, el elemento subjetivo de la infracción relaciona al individuo o al sujeto que la realiza con el hecho, ¿cierto? Que entonces por eso uno dice que lo hizo a título de culpa o lo a título de dolo. La presunción de culpa o dolo es solamente sobre ese elemento subjetivo. El elemento objetivo sigue siendo objeto de prueba por la autoridad ambiental, que ahí es la diferencia entre responsabilidad objetiva y la presunción de culpa o dolo. La responsabilidad objetiva, que en el país está proscrita, excepción de temas tributarios, define que simplemente por la configuración de un hecho ya se configura infracción, usted ya puede sancionar. Aquí no. Aquí el elemento objetivo es objeto de prueba por la autoridad ambiental. Me explico. Realizó vertimientos y afectó el recurso hídrico. Realizado por la empresa tal. La autoridad ambiental tiene que demostrar que efectivamente existe un vertimiento y que existe una afectación. Entonces, el elemento objetivo es el hecho y el nexo causal, es decir, hay un vertimiento y hay una afectación, entonces con prueba de calidad de agua, con la interpretación técnica, tal, todo eso ya demostré el hecho. El nexo causal es que este vertimiento viene del tubo de la empresa, entonces yo tengo que mostrar ese nexo causal. Son esos dos elementos que es obligatorio probar por la autoridad ambiental. Y hay, digamos, hay veces hemos pecado porque digamos, al inicio de la ley 333 se pensaba que eran ellos los que tenían que demostrar el hecho. Y no,
Por eso, cuando usted formula el cargo, dice, por vertir tales sustancias, por ejemplo, si lo vas a hacer por afectación y por contaminación del recurso, usted no puede formular un cargo por vertir todos los elementos de la tabla periódica, porque alguna cosa debe haber vertido, entonces que él me demuestre cuáles no son. Usted no puede hacer eso. Lo que usted tiene que decir es vertir tal elemento, con tales y tales consecuencias. Lo que sí no entra la autoridad ambiental nunca a aprobar por la presunción de culpa dolo es el elemento subjetivo, o sea, si lo hizo con dolo, con conocimiento y voluntad, o sea, que conocía y quería generar la contaminación con culpa, que ustedes saben que eran 4, que es negligencia, impericia, imprudencia, violación de reglamentos, eso no le corresponde ahí sí es al individuo. Entonces, la afectación como ese elemento objetivo lo prueba la autoridad ambiental. El elemento subjetivo, que es cuál era la intención, cuál era la voluntad, yo ya no me meto a probar porque ese es uno de los elementos más difíciles de probar. Eso es lo que permite la presunción de culpa dolo, más no el que el infractor pruebe, desvirtúe la afectación. Es decir, yo se la pruebo, obviamente eso entrará en objeto de debate, pero la prueba inicial para formular el cargo sí está en cabeza de la autoridad, más el elemento subjetivo no, por eso uno no dice a título de culpa o a título de dolo. Uno dice a título de culpa o dolo, porque la presunción me permite decir que cualquiera de esos dos, que digamos también es una discusión jurídica que se ha dado. Gracias, Hernán. Ok. Gracias. Sí, bien, para contestar la segunda parte de la pregunta que nos decía que si la herramienta de jerarquización será referencia obligatoria en la metodología de tasación, no, digamos que obligatorio no es en el sentido en que pues esta herramienta o este instrumento pues está, digamos, ya está siendo planteado, se está tratando de incluir dentro de la metodología para la presentación de estudios de impacto ambiental, pero pues no, digamos, es una referencia obligatoria. Lo que queremos más bien es mostrar la bondad y la ventaja de utilizarla más que constituirla en una referencia obligatoria. Digamos que en la medida en que se evidencie la importancia y el apoyo que nos pueda prestar para la aplicación de este tipo de casos, pues digamos que la idea es que lo vayamos implementando, pero pues por ahora no podemos decir que es una referencia obligatoria, así como no lo es utilizar las fuentes que hemos planteado. Son, digamos, como sugerencias y que estamos tratando de mostrar, digamos, un abanico mucho más amplio de fuentes de información, de instrumentos que nos apoyen en todo este proceso. Básicamente lo que queremos. Sí, aquí hay una pregunta también de Ricardo sobre el tema de la tasación de multas por incumplimientos normativos frente a la entrega de reportes de información en sus sistemas del SIAC, ejemplo el SIUR. Yo no lo manejo. Ricardo, ¿tú nos quieres explicar un poquito de pronto qué son estos informes? O Hernán lo maneja. Yo no sé estos informes a qué hacen relación. Eso no implica en afectaciones ni riesgos, solamente son incumplimientos normativos. No sé si Ricardo aquí nos ilustra. Sí, buenos días. Se trata de incumplimientos normativos. Por ejemplo, cuando hablo del SIUR, registros que declaran empresas que están relacionados, por ejemplo, con el tema de empresas manufactureras o los que generan RESPEL, residuos peligrosos, que de una u otra forma están eh, incumpliendo la normatividad, por ejemplo, relacionada con si son residuos peligrosos con la 1076 y la resolución 1367 del 1360 y, se me fue, 1362 del 2007, ¿sí? Entonces, como son muchos usuarios, si sabemos que el incumplimiento de esas aplicaciones y que están relacionadas con la normativa pueden ir por lo menos entre por decir algo, un 40 o un 50%, pues los procesos administrativos se tornan, primero, paquidérmicos con el sistema que tenemos y segundo,
pues causaría también un inconveniente en el funcionamiento, digamos, de algunas de las dependencias, si la estamos hablando desde el punto de vista de las autoridades ambientales. Gracias, Ricardo. Tú estás tocando un tema aquí muy importante y es cómo se maneja el tema de incumplimiento normativo. En la metodología actual, digamos, cuando se elaboró el manual, dentro de la transcripción quedó un párrafo que era fundamental por fuera. El párrafo que decía cómo se trabajan los meros incumplimientos normativos, y eso sí quedó pues en el informe final presentado pues en el proyecto que le dio origen digamos, a la metodología actual. Como, digamos, las sanciones tienen que estar asociadas al principio de lesividad, es decir, debe haber una proporcionalidad entre el resultado, como la infracción, y la sanción que se impone, pues obviamente un incumplimiento normativo no puede tener la misma sanción de algo que generó afectación o generó riesgo ambiental. Entonces, ¿cómo se lo maneja la metodología? Que aquí quedó fuera del manual, pero nosotros lo traemos, digamos, como por el origen de la norma, y es que se usaría la metodología de riesgo, pero si ustedes se fijan en la tabla de riesgo, los que han aplicado multas saben que riesgo, el valor mínimo que toma es 4 y el valor máximo que toma es 80. Digamos, el documento que construía la metodología establecía que los meros incumplimientos normativos tomarían el riesgo en vez de 4, tomarían valores de 1, 2 o 3. 1 para incumplimientos leves, 2 para incumplimientos moderados y 3 para incumplimientos graves. Como no quedó, nos tocó, pues, digamos, hacer la interpretación jurídica para aplicarlos justamente con esta, digamos, este ajuste de la metodología. Lo que lo hacemos ya es claro, lo traemos ahí sí expresamente como para ya evitarnos, digamos, las múltiples así interpretaciones. Pero ahí tiene razón. Y frente al incumplimiento normativo, también la ANLA tiene una posición y es la determinación de la antijuricidad material. Me explico. El tema, las infracciones ambientales, ustedes saben, como lo define el artículo 5 de la ley 1333, es todo, digamos, todo incumplimiento de una norma que puede generar afectaciones o riesgos, pero que es una norma ambiental, o sea, de carácter ambiental la norma, cualquier incumplimiento que puede ser un instrumento, el permiso, la norma general. Pero hay unos tipos de incumplimiento que no generan ningún tipo de efecto. Me explico. Usted tiene que entregar la cédula de ciudadanía al 125 y le entregó al 100%. Pues voy a poner un caso pues muy extremo, pues tampoco, pero entonces, si usted va a hacer, digamos, a aplicar una interpretación súper exegética, pues tendría que sancionar que porque lo entregó al 25 y no al 100% y no al 125. Pero cuando uno analiza la implicación de ese incumplimiento no genera nada. Usted puede devolver la cédula si usted generó algún impacto, no. Entonces, nosotros, digámoslo, porque también nos estábamos llenando de sancionatorios y con unos efectos pues también perversos para la entidad, pero también para, digamos, los usuarios, porque entonces casi todos terminan con sancionatorios. Lo que hacemos es que si no hay antijuricidad material, es decir, si el incumplimiento no genera efectos, se debe manejar para nosotros vía seguimiento. No sé si ustedes tendrán, digamos, otros instrumentos, porque no necesariamente los de ustedes están vinculados, pues, como un instrumento de manejo y control. Entonces, para nosotros, por ejemplo, tiene un incumplimiento, pero sin efectos, es decir, no genera afectación, riesgo ambiental y no afecta la función de seguimiento, porque, por ejemplo, no entregar un ICA, que es un informe de cumplimiento ambiental, pues no genera afectación ni riesgo ambiental, pero sí me obstruye la función de seguimiento porque yo no puedo saber usted qué está haciendo. Ahí sí hay sancionatorio. Entonces, nosotros también identificamos que esos incumplimientos normativos tengan algún tipo de implicación en las funciones de la entidad, pues en la realización de la actividad, o sea, es decir, que tengan un nivel de impacto para poder definir si ese incumplimiento normativo también si es objeto de sanción o no sanción. Entonces, también hacemos como una reflexión porque el sancionatorio tiene que cumplir una función de disuadir, no una función de saturar también al usuario, sino que obviamente si hay una antijuricidad material, o por ejemplo, el ICA lo tiene que entregar el primer trimestre y lo entrega un mes después, pero el seguimiento no arrancó sino 2 meses después. Incumplió, sí, pero no me afectó la función de seguimiento, porque cuando arranca, cuando se le estaba programada la actividad de seguimiento, ya el informe estaba ahí radicado. Entonces, nosotros ya digamos, lo que también exigimos para incumplimientos es que tenga
digamos, el componente de antijuricidad material, ¿cierto? No simplemente formal. No sé ahí si fui clara, Ricardo, o era hacia otro lado, pues, la duda. Aló. Sí, Ricardo, te escuchamos. Sí, no, respecto a eso y lo que acabo de explicar es, digamos, en el sentido en que va mi pregunta. Lo que yo tengo entendido es que desde el punto de vista y no teniendo muy claro, digamos, el manejo de la determinación de antijuridicidad material y teniendo presente que desde el punto de vista si se maneja, digamos, la tasación a través del riesgo y teniendo en cuenta aspectos subjetivos, desde el punto de vista corporativo, una autoridad ambiental puede tener una información o una consideración y otra puede tener otra y ser, digamos, la misma, el mismo incumplimiento con las mismas características. ¿Me explico? Entonces eso también nos lleva a que no es fácil también desde ese punto de vista tener con el sistema que tenemos ahora una, digamos, una posición clara y simple para poder aplicarlo. Sí, Ricardo, por ejemplo, con el tema de incumplimiento normativo, que muchas corporaciones los están manejando con forma de riesgo, yo creo que hay que hacer un análisis justamente al sustento jurídico, porque, digamos, cuando yo hablo de riesgo ambiental, la metodología me exige que yo lo argumente y lo justifique en términos ambientales. Es decir, cuando, por ejemplo, dice, no entrego el ICA, y yo digo, entonces afectó el agua, afectó el aire, afectó a la sociedad, no, pues, qué bien de protección ambiental y social yo puedo anexar a ese tema del incumplimiento. Entonces ahí puede haber unos riesgos jurídicos justamente por el sustento. La metodología, aunque trata de volverse objetiva, ustedes saben que un mismo hecho puede variar la tasación dependiendo también de cómo se conciba la formulación de cargos. Entonces, la formulación de cargos, por ejemplo, algunos dividen las actividades, otros los manejan como hecho global. Digamos que ya es un tema ya de la técnica, de la formulación. Digamos, lo importante ahí para que no generen riesgos jurídicos, justamente cómo soportan las autoridades ambientales el material probatorio para que defina que los argumentos que están dando pues están sustentados. Esa digamos que sí sería un elemento, pero si tú tocas algún tema central y es ya no es tema de la tasación, sino ya es de la formulación, que ya sería otro tema, que sería cuál es la técnica adecuada pues, de formular cargos y cómo debería hacerse. Pero tienes ahí toda la razón, Ricardo. Muchísimas gracias. Perfecto, Ricardo, muchas gracias. Bien, entonces seguimos revisando por acá. Aquí yo veo una mano levantada, Oscar Quiroga, no sé si está presente, si quieres. Muy buenos días, señor. Buenos Oscar días. Quiroga. Muchas gracias. Pues no pude participar en la sesión pasada, pero sí hemos conversado bastante en la corporación sobre la temática y desde que la hemos implementado, pues en la corporación se han presentado pues algunas dudas, ¿no? Y algunas dualidades de pronto de percepciones. Y no sé si de pronto también pues se pueda tener en cuenta ello para la misma modificación, comenzando de pronto con lo que habla la metodología actual del equipo interdisciplinario, ¿no? Para ver si de pronto se van a hacer de pronto ampliaciones o aclaraciones de ese equipo, puesto que en la misma corporación se está promocionando y motivando la creación del equipo, obviamente bajo resolución y bajo un procedimiento pues bien estructurado, con un manual y todo ello, pero pues no sé si en ese manual va a quedar establecido algo sobre el asunto. Esa sería la primera situación. ¿Te digo todas las inquietudes de una vez o...? Permíteme, Oscar, no sé si Lady, tú puedes responder a esa primera pregunta, por favor.
Aquí qué pena, es que tuve un bajón de señal. Oscar, te entendí que están conformando un grupo, pero no entendí la parte inicial, que se me fue como la señal. ¿Tú me repites? La pregunta es que sí, se está obviamente tratando de crear un grupo en la corporación en Cortolima desde hace un tiempo precisamente bajo la metodología que habla del equipo interdisciplinario, pero no sé si ya en la nueva metodología tienen planteado hacer una aclaración o una ampliación de ese equipo dentro de esa misma metodología para que quede establecido pues como más concreto en el asunto para poder también hacerlo en las corporaciones. Ah, ok, listo. No, mira, la metodología solamente define como los elementos para cuantificar la sanción y no habla nada de los equipos. La norma, la ley 1333, solo establece, por ejemplo, que para la sanción tiene que estar fundamentada en un concepto técnico. Esa es en la única parte de la norma donde hace relación a que usted, por ejemplo, necesita un técnico para el tema de la sanción, pero no define la norma ni qué tipo de técnico, ni cómo se configura, simplemente habla que toda sanción debe estar soportada en un concepto técnico. Entonces, lo que ha ocurrido con el tema de los grupos, sí, Oscar. Doc, pero en la metodología se habla precisamente del equipo interdisciplinar, en la metodología, como tal en la metodología actual, en la vigente. No, el manual lo que establece son unas recomendaciones para el tema de cómo debería hacerse el concepto, pero no dice, vea, usted necesita un físico, un biótico, necesita conformarse de tal forma, sino que lo que hace es, dependiendo de los elementos ambientales, pues, digamos, de los recursos, porque digamos hay 3 recursos, que el físico, biótico y el social, pero digamos que no lo reglamenta, un grupo técnico, digamos, con unas características específicas. O tú me estás hablando del manual o no sé dónde estarías mirando. Claro, en la metodología precisamente habla de ello. En la metodología pues que se adoptó y que está expedida por el ministerio, ¿no? La que estamos precisamente en el manual de la metodología para la tasación de multas. Ahí se habla de un equipo interdisciplinar, pero pues no sé, la pregunta era dirigida precisamente a ver si en el nuevo manual se van a hacer aclaraciones o ampliaciones de eso o simplemente queda así abierto pues para que cada autoridad defina eso. Sino las recomendaciones no se hace ningún tipo de alusión a cuál es el grupo técnico ni las recomendaciones. Y lo que ha pasado es que cada autoridad, dependiendo de las necesidades, digamos, técnicas, digamos que hace la conformación de ese equipo técnico. Algunas, por ejemplo, lo tienen asociado a algún tipo de sectores o pues al grupo técnico como tal. Otros insertan el grupo técnico de la oficina asesora jurídica, dependiendo pues de las necesidades, pero no, Oscar, frente a ese tema no hacemos ningún tipo de alusión en esta modificación. Perfecto. Otra situación que se ha presentado es lo que es cuando se utiliza el 0.2 como agravante, cuando no se puede calcular el beneficio ilícito, ¿no? Y pues obviamente es una variación alta la que se da porque pues hemos hecho ejercicios donde calculamos el beneficio ilícito por los 3 elementos que contiene y donde calculamos por el 0.2, adicionándolo como un agravante. Pero entonces eso sería también como para evaluar y verificar pues, que la variación siempre es alta, ¿no? De la multa siempre es bastante. Sí, esa es una, digamos, de las quejas especialmente de los usuarios, especialmente cuando el beneficio ilícito que se puede calcular no es muy alto. Me explico, por ejemplo, no entregar un informe. O no realizar, por ejemplo, no comprar un filtro, no sé, cualquier cosa. Y cuando uno va a mirar, el filtro vale 1 millón de pesos, pero la multa le va a dar 1.000 millones. El beneficio ilícito como le daría 1 millón, pero la multa es 1.000 millones y tú lo metes por puntos, ya estaríamos hablando de 200 millones. Entonces, por ejemplo, frente a beneficios ilícitos muy pequeñitos, obviamente impacta en gran medida la sanción si se pone como agravante. Pero ¿qué hemos encontrado? Que si el infractor ve que es mejor probar cuánto le valió el filtro que tenía que comprar, él puede estar disuadido a presentar la información, ese métamelo como beneficio ilícito, porque sí lo puede probar, porque ya le estoy dando aquí el valor.
Pero digamos que justamente lo que, digamos, presentó Hernán es tratar de generar herramientas para que no tengamos que irnos siempre al tema de beneficio ilícito, perdón, al tema del agravante. Entonces, va a variar dependiendo del tipo de beneficio. Y hay casos contrarios, donde si uno pudiera calcular el beneficio ilícito sería más alto que si lo pasara como agravante. Claro. Pero entonces, ahí la idea es que la corporación o la autoridad ambiental lo pueda aprobar, pero el tema es probatorio. Pero tú tienes razón, uno de los elementos de debate justamente es si el beneficio es chiquito y me lo calculan por allá, me estás subiendo mucho la multa, pero el infractor tiende entonces a demostrar cuánto vale para que se la baje. O el caso contrario, que es digamos el que me parece más complejo para la autoridad ambiental, es que no lo puede aprobar, pero uno sabe que efectivamente el beneficio ilícito puede llegar a ser muy alto. Pero eso, hay temas probatorios que en ocasiones tenemos como debilidad. La idea es como ir cerrando, ir generando herramientas para ese elemento subjetivo. Otra es lo que es con respecto al valor, cuando va uno a pasar a valor monetario, con respecto a salarios mínimos mensuales legales vigentes, la fecha que se utiliza, porque es que muchos dicen, no, utilizamos cuando se generó la infracción, pero es que se generó la infracción, digamos, hace 5 años, entonces le estamos descontando mucho a la multa. Pues tratar de especificar ese punto en el hecho de decir el salario que está vigente en el momento de solicitar la tasación o en el momento que salió el acto administrativo de tasación, no sé, sea pues cuál es el instrumento que cada uno maneje para poder definir eso, pero sí también tratar de dar un poquito de claridad, porque es que muchas veces las personas entran en debate y algunas dicen, no, es que fue cuando se hizo la infracción, pero el problema es esa diferencia de años a veces que se presenta cuando termina el proceso sancionatorio, cuando pasan las etapas. Tú estás tocando un tema que ha sido objeto de debate, pero no lo resolvió ya la Corte Constitucional del 2005. La Corte Constitucional sostiene, creo que es en la sentencia, ya les confirmo, creo que es en la sentencia 319-2019, en la cual la Corte Constitucional establece que el salario mínimo es una forma de indexación. No es que usted esté aumentando la sanción por poner el salario mínimo vigente. Entonces, cuando hablamos de salario mínimo vigente, es al momento de imponer la sanción, ni siquiera al momento de que se elabore el concepto técnico. Es decir, si usted elabora el concepto técnico en diciembre de 2019 y va a imponer en 2020, le toca actualizar el concepto técnico porque el salario que se debe imponer es al momento de la imposición de la sanción. Entonces, digamos, ya les confirmo aquí cuál es la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha sido mucho objeto de debate. Es la 394C, la voy a poner aquí, C394-2019. Esta sentencia, digamos, hace un recorrido porque efectivamente la tesis que tú estás presentando la sostenía una sentencia de la Corte Constitucional del 2004, que era la C745. Pero en el 2005, con la revisión del Código Penal, que hablaba de salarios mínimos, de las multas hasta 1.000 salarios mínimos, ahí la Corte cambió de posición y es la que mantiene 2005 hasta la fecha, pues hasta esta última sentencia que fue del 2019, creo que es de agosto del 2019, donde lo que dice es, no señores, la sanción se impone con el salario mínimo al momento de que se emita la sanción, porque el salario mínimo no me está aumentando la multa, sino que lo que está haciendo es la corrección de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, ¿cierto? Entonces, entonces para que le den una revisadita a esa sentencia, es al salario mínimo al momento de imponer la sanción. Excelente, muchísimas gracias, Doc. Y la última, precisamente con respecto a cuando se presentan no 2 o más infracciones, sino cuando se presentan 2 o más infractores. El detalle es que muchas veces en algunas personas calculan una sola vez la multa y dependiendo de la gravedad de la sanción la dividen entre porcentajes asumiendo porcentajes de pronto de implicados. O sea, si dio 100 millones de pesos, entonces este tuvo una implicación del 20%, asumiendo pues a criterio del personal, y este tuvo el 80%, dividimos la multa que generó uno solo, pero es difícil hacer eso porque pues obviamente cada uno tiene una capacidad económica distinta.
y quizá hasta cada uno de ellos tiene implicaciones diferentes en cada uno de los, hablábamos ahora del caso que veíamos que lo evaluaban por cargos, Entonces se hace es la multa, la tasación de multa de forma separada, ¿cierto? En realidad, Doc. Sí, Oscar, tú tienes otro tema importantísimo. Los sancionatorios hacen parte del ius puniendi del Estado y hay un principio fundamental en el tema de sanciones que llama responsabilidad personalísima, que en penal es más fácil. Por ejemplo, dos personas concurren a asesinar a alguien, entonces la multa, perdón, la pena es hasta 60 años, entonces 30 para usted, 30 para usted, no, 60 para cada uno. Entonces, ¿qué ocurre? Como la responsabilidad es personalísima, no se puede dividir. Es decir, dio una multa de 1.000 millones, entonces somos 5, entonces de 200 millones. No. La sanción se cuantifica por cada persona. Es decir, cada uno, como digamos, son autores todos, entonces cada uno como de forma independiente, como si cada uno de forma independiente hubiera realizado el hecho, porque se supone pues que están en la misma posición. Entonces, la sanción se calcula por cada uno y cada uno pues puede tener una capacidad económica diferente. Entonces, claro, la multa puede variar, no tanto porque el hecho es el mismo, el resultado es el mismo, pero la capacidad socioeconómica sí varía, pues me cambiará la multa, pero es por responsabilidad personalísima. La sanción no se divide, se calcula independiente para cada uno. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por el espacio. No, Oscar, a ti. Tenemos a ver, pues, aclarar un poquitico esas dudas. Claro que sí, muchas gracias. Listo, perfecto, Oscar, muchas gracias. Entonces, dentro de las otras preguntas, aquí hay una que nos dice, ¿para cuándo se tiene prevista la aplicación de las presentes modificaciones? Pregunta Marcela. Pues no sé, ¿para cuándo se tiene proyectado que él ya que haya salido? Sí, pregunta específicamente la aplicación de las presentes modificaciones. Que No sé si... esto tiene un proceso. La metodología está amarrada a la resolución 2086, que es una resolución emitida por el ministerio. Por lo tanto, esto solamente puede aplicarse si se modifica, digamos, la resolución 2086, o sea que estas son propuestas que se le presentarán al ministerio, pero el ministerio es el que debe acogerlo y emitir la normatividad. Entonces, ¿cuándo va a ser? Cuando el ministerio saque la norma. Entonces, ahí sí nos queda un poquito complejo. Digamos que nosotros ya estamos debatiéndola con el ministerio, pero no tenemos una agenda, la agenda legislativa de ellos como clara, entonces no podríamos definir una fecha como aproximada. De acuerdo, perfecto. Tenía por acá, creo que no tengo más observaciones. Bueno, aquí hay un comentario de Emiro, nos dice, en la duración se observa que está por encima de los 800 días. Creo que estaba mencionando el ejemplo que mostramos. Esta situación puede ser imputable al presunto infractor por la falta de seguimiento de la autoridad ambiental. Se supone que a los proyectos se les hace seguimiento por lo menos una vez al año. Bueno, nosotros en la metodología, digamos, el factor de temporalidad va afectando, va aumentando la sanción, pero hasta el 365 días. Después de 365 días es lo mismo a nivel de sanción multa, si son 365 días, un año, 2 años, 3 años, 10 años, es lo mismo, justamente porque la premisa era la siguiente, que si la infracción lleva más de un año, tal vez ya la responsabilidad exclusiva no era el infractor, sino de la autoridad ambiental que no había registrado el hecho. No todos los, cuando uno está en campo, pues uno dice, pues, ¿cómo así que les hacen seguimiento y no se entera? Cuando usted está en campo, uno ya se da cuenta que los técnicos no siempre pueden detectar una infracción, porque, por ejemplo, cuando es un tema subterráneo de excavación,
usted puede ir al proyecto, tal, pero los GPS abajo se pierden, entonces no necesariamente el técnico tiene, por ejemplo, la capacidad de darse cuenta si el trazado es el mismo, si ha cambiado, aunque haya estado ahí, aunque haya estado metido en el túnel, en ocasiones, digamos, no es tan fácil, entonces la autoridad ambiental no siempre se da cuenta, pues, en el momento adecuado, que sería como lo determinante. Pero, justamente, digamos, bajo esa premisa de, es que ya llevo más de un año realizando este hecho, la infracción cuando se va a calcular ya no se afecta, o sea, no aumenta la sanción si es mayor a un año. Es lo mismo si es un año o de ahí en adelante a nivel de sanción multa. Perfecto, Lady. Pues revisando el chat, no tengo más preguntas aquí, entonces creo que hemos tratado de dar respuesta a las preguntas y las inquietudes que estaban aquí planteadas. De igual manera, pues ya cumplimos, digamos, con el tiempo establecido para la sesión. No queda más que pues, agradecerles a todos por su participación, por su asistencia. Lady, también nuevamente muchas gracias por el apoyo en las respuestas. De igual forma, pues como dijimos, este es un proceso que hemos venido desarrollando y tratamos de que sea conjuntamente. Entonces, pues estamos abiertos a observaciones, inquietudes y seguramente en los espacios que se generen de esta naturaleza, pues tratar de seguir dándole respuesta. Muchísimas gracias a todos. Ángela, creo que vas a intervenir. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Hernán. Le digo muchísimas gracias por su tiempo, a las corporaciones por su participación. Agradecemos antes de retirarse, porfa, generar el registro de la asistencia para poderles compartir la presentación que se ha dado el día de hoy. También recuerden que en los espacios de Azocars, en la página web de Azocars, va a estar colgado el material de esta sesión y en la página web de ANLA también. Ya les voy a dejar en el chat el link para que los puedan consultar y lo puedan también pues compartir con sus compañeros de las demás corporaciones. Para nosotros es muy grato estos espacios y estos temas que generan bastante, digamos, como discusión interesante. Entonces, pues con esto daríamos cerrada la jornada, la primera jornada en el marco de valoración económica y pues esperamos contar con su participación en la próxima jornada planeada, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Ya les coloco el link en el chat. Muchas gracias. Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias. Feliz tarde. Feliz tarde para Muchas todos.